Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Y vamos a continuar en este viernes 8 con nuestro estudio de Primera de Juan, ya en el capítulo 5. Se titula Testimonio del Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y vence al mundo. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que amemos a su Hijo. El Espíritu Santo, el agua y la sangre dan testimonio de Jesús, además del Padre. Dios nos ha dado vida eterna a través de Jesús. La meditación. El amor fluye en tres direcciones. Primero, de Dios hacia sus hijos creados conforme a su imagen. Segundo, entre los creyentes. Tercero, los que corresponden al amor de Dios con devoción. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos y obedecen su palabra, porque reconocen que Él es su creador. Los mandamientos divinos no son una carga pesada de llevar, sino poder que vence al mundo por medio de la fe. El mandamiento más grande es que nos amemos unos a otros. Si amamos a Dios, amamos también al prójimo. Y si nos amamos unos a otros, mostramos al mundo que amamos a Dios. Las preguntas a meditar. ¿Cuál debería ser nuestra relación con Dios para que sus mandamientos no sean una carga pesada de llevar? Pues una relación de amor. Cuando uno ama, las cosas que uno hace, las hace por amor. ¿Cuál es el mandamiento que me ha costado practicar y cómo puedo cumplirlo? Bueno, creo que el mandamiento en lo personal que más nos ha costado es amar al prójimo. ¿Y cómo puedo cumplirlo? Pues amando. Y cuando dice al prójimo, aún a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a esos Dios nos enseña y nos exige amarlos. Las Escrituras presentan varios testimonios que dan fe de que Jesús es el Hijo de Dios. En la época en la que fue escrita Primera de Juan, había disensión de opiniones respecto a si Jesús era Dios hecho hombre. La evidencia de la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, es que vino en la carne, que significa agua, y murió, que es la sangre. El Espíritu Santo, quien es la verdad, da testimonio de esto. El Espíritu, el agua y la sangre testifican de Jesucristo, y estos tres concuerdan. Dios también testifica en nuestro corazón de que la vida está en Jesús. Hay vida y vida eterna para los que han recibido el testimonio, pero no
para los que lo han rechazado. Con base en todos estos testimonios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y autor de la vida. Preguntas a meditar. ¿Quién da testimonio de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿En quién recae la responsabilidad si no creemos pese a las claras evidencias? En la persona misma, por no creer. La oración de hoy. Amado Dios, confieso que en más de una ocasión he sentido que tu palabra es una carga pesada, debido a todas las leyes y mandamientos que contiene. Echo mi carga sobre ti, Señor. Restaura en mí el gozo de la salvación. En ti tendré victoria. Seré más que vencedor en esta guerra espiritual que se libera cada día ante nuestros ojos. El ensayo se titula Obedecer a la palabra. La razón por la que escuchamos, leemos, estudiamos y meditamos la palabra es para obedecerla. El activista y fiel cristiano Han Chong-Hu, conocido por el seudónimo Dosan, sostuvo que Corea no tenía buena fortuna, a pesar de que los coreanos son inteligentes y de buen temperamento, porque solo hablan de teorías en vez de caminar conforme a sus convicciones. Y tenía razón. El verdadero cristiano es aquel que actúa aunque solo sepa 2 o 3 cosas, y no el que sabe 10 y no pone nada en práctica. Por ejemplo, si aprendemos que debemos amarnos los unos a los otros, debemos pensar si hay alguien a nuestro alrededor al que debemos amar y ayudar. Seguramente, si nos sumergimos en la profunda presencia del Espíritu, se nos ocurrirá a alguien. Entonces, después de recibir esa revelación, debemos escribirle una carta a esta persona, enviarle un email o llamarla. Esto es poner en práctica lo que meditamos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. San Juan 7:17. Este versículo fue la esencia que motivó al reverendo Reuben Harsh Torrey a continuar con la abadía por más de 30 años y a aferrarse a Dios. Aunque no tuvo ni patrocinadores ni dinero, se sostuvo en su llamado porque sabía que al entregarse a la palabra se llegaba a la convicción de su veracidad. El cristianismo se vuelve práctico cuando nos enfocamos en obrar de acuerdo con la Biblia. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos duele, nos lastima, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es la que nos limpia, es la que nos sana y precisamente la que nos confronta con el pecado. Gracias, Señor, que podamos meditarla y obedecerla y ponerla en práctica. Y, Señor, derrama de tu sangre preciosa sobre cada persona que oiga este mensaje, sobre sus familias, que todo espíritu de temor, de muerte, Señor, sea rechazado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú nos has dado vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Cuídense mucho.